Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Es un tum tum de alegría, es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Muy buenas tardes, familia. Es sábado otra vez y la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre sus puertas para todo este colectivo. Hoy vamos a conversar una vez más acerca de la presencia de los abuelos en la crianza de los niños y niñas de la primera infancia y vamos a hablar específicamente de su respaldo legal. Eso traerá a dos buenas amigas porque voy a compartir el set hoy con dos invitadas, así que por supuesto espero que todos en casa se mantengan muy atentos. ¿Todo listo? Ya llegamos, tocamos a su puerta. Tum, tum. ¿Ya está? ¿Sí? Pues hola, familia. Y para comenzar a hablar acerca de nuestro tema, tengo a la primera invitada de la tarde, porque recuerde que ya le comenté que vamos a conversar con varias personas hoy acerca de la importancia de los abuelos y también su respaldo legal. Para comenzar, doy las buenas tardes y la bienvenida una vez más a la doctora en ciencias Lisbeth Aragonés Lafita. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Sí, como no, porque de los abuelos hay mucho que decir, que ya hablamos en el primer momento. Lisbeth es profesora titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona y además decana de su Facultad de Educación Infantil y tiene mucho que ver, por supuesto, con el desarrollo de niñas y niños de la primera infancia. Hablemos entonces ahora acerca del papel de los abuelos en las familias, pero sobre la base de lo que nos han preguntado nuestros televidentes. Tengo por acá, Lisbeth, las primeras preguntas que son de María Jarosay Rojas, que desde Caney, en Santiago de Cuba, se comunica con nosotros. Gracias, María. Y ella nos pregunta, ¿qué trabajo educativo desempeñan los abuelos y abuelas con sus nietos? Y además quiere saber cómo aplicar la experiencia de los abuelos en la práctica de normas de comportamiento adecuadas para el establecimiento de relaciones sociales positivas. Bueno, el trabajo educativo que se realiza con los niños de la primera infancia, en este caso en el rol del abuelo, que es concretamente lo que está preguntando la televidente, tiene una gran importancia debido a que los abuelos son por lo general aquellas personas que pasan mucho tiempo con nuestros niños en casa, sobre todo con los niños de la primera infancia, debido a que la familia muchas veces pues le otorga esa responsabilidad porque salen a trabajar, salen a cumplir otras funciones y por lo tanto el abuelo debe estar preparado de alguna manera para poder asumir esas acciones educativas en el hogar. De igual manera, pues esta preparación o esta atención educativa a los niños debe estar, básicamente se basa por la experiencia vivida, es decir, aquella experiencia que ha ido acumulando los abuelos durante toda su vida que le permiten poder realizar acciones educativas con los niños en las condiciones del hogar. Les decía que de todas maneras estas acciones educativas deben estar de alguna manera concebidas desde la preparación que a los abuelos debe ofrecerle el sistema educacional, debido a que pueden educar desde la experiencia, desde sus saberes, pero que siempre la acción oportuna del personal especializado en función de mejorar y perfeccionar estas acciones educativas, pues sería también lo ideal. No obstante a ello, estas acciones educativas van a estar concretamente fundamentadas sobre la base de la edad en que se encuentran los niños y por ahí también pudiera estar
un consejo, ¿no?, que se le puede estar brindando a la familia, porque a veces queremos que los niños hagan determinadas actividades que no están acorde a su edad y por lo tanto lo principal es que el niño sea feliz, que el niño se atienda, que el niño se sienta afectivamente a gusto con la persona que se encuentra en ese momento con él, en este caso con el rol del abuelo, es decir, con el abuelo, y que bueno, pueden ser diferentes las acciones educativas que él pueda realizar con el niño desde las propias características de la edad. Pueden ser actividades manuales, pueden ser actividades que tengan que ver con la lectura de un cuento infantil, acorde a la edad del niño, pueden ser actividades de visualizar un programa determinado televisivo o en otros medios tecnológicos, siempre con las regulaciones que esto debe tener en función de la edad de los niños y con el acompañamiento de la familia, en este caso del adulto, del abuelo. Vemos que en muchas familias existen abuelos también que son muy jóvenes, otros que son muy mayores y lo que debemos es tratar de ver dentro de la familia qué potencialidades puede tener ese abuelo, es decir, qué facilidad puede tener el abuelo para llegar al niño y que realmente se convierta en acciones educativas. A veces le otorgamos este rol, me parece en ocasiones algo exagerado, pues, y hay que tratar de ver cómo equilibramos desde la familia, desde la propia dinámica familiar, que estas realmente puedan ser acciones educativas en dependencia de las necesidades que pueda tener el niño en un momento determinado. Con respecto a las conductas sociales positivas, yo creo que todo parte por el ejemplo de la propia familia y en este caso los abuelos son por excelencia portadores de una cultura, portadores de buenas formas de comportamiento social, que no es algo que es uniforme para cada familia y que pasa también por la individualidad de cada uno. Pero es esencial que en estas primeras edades donde los niños comienzan su vida, que todo ocurre todo se inicia en la primera infancia, pues se eduque al niño en los buenos modales, en los buenos tratos, en hábitos de cortesías que son necesarios, como por ejemplo dar las gracias, decir los buenos días, saludar a las personas, que no significa que el niño siempre tenga que llegar y ponerse a conversar con todo el que está, porque cada niño tiene su manera, ¿no?, de enfrentar esos procesos de adaptación a nuevas situaciones, pero que realmente sobre la base de ello, y yo estoy convencida que un niño que se inicia en un seno familiar con condiciones favorables en un futuro, pues va a ser una persona de bien, una persona de buenos modales, donde la familia va a tener que seguir acompañando todo ese proceso a lo largo de toda su vida. Por supuesto, y los abuelos presentes ahí para aprovechar sus saberes, como decíamos en el programa anterior y hoy por supuesto ratificamos como parte de la familia. Lisbeth, yo te voy a proponer hacer un alto en nuestra conversación porque estaba revisando otras preguntas y hay muchos términos legales y me parece que entonces María del Mar nos puede ayudar a conversar acerca de esto, pero me gustaría que regresaras al final porque hay algunas que tienen que ver directamente con la crianza de los abuelos, si es recomendable que estén solos en este proceso, en fin, algunas otras cosas que pudiéramos hablar y me gustaría también que dieras recomendaciones generales a la familia. ¿Podemos hacer así? ¿Cómo no? Bien, entonces hacemos un alto en nuestra conversación con Lisbeth, ella vuelve un poco más adelante, pero mucha atención a las personas que, sobre todo desde Las Tunas y Ciego de Ávila, nos han preguntado cuestiones que tienen que ver con la legalidad y con este respaldo legal a los abuelos en casa, porque María del Mar en minutos estará respondiendo. Hola, mi niña. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? ¡Qué bueno! Pues, ¿quieres que te diga algo? Llegó la hora de... ¡jugar! ¡Eso! ¿Y a qué vamos a jugar hoy? Al doctor. ¿Y quién va a ser la doctora? Ya. ¿Y yo qué voy a hacer? La paciente. Pues vamos entonces a prepararnos para empezar a jugar. Continuamos conversando hoy acerca del papel de los abuelos en la crianza de niños y niñas de la primera infancia y también su respaldo legal. Yo decía que hay muchas preguntas que apuntan hacia estos términos legales y por supuesto
nada mejor que María del Mar Otero Bolaños para que se incorpore con nosotros y comente algunas de estas respuestas que me parece que entre las dos pueden pues darle feliz solución. Bienvenida de nuevo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes acá una vez más. Y por supuesto voy a comenzar con la primera pregunta. Elizabeth Hidalgo Fuentes desde Puerto Padre Las Tunas nos dice hasta qué punto los abuelos tienen responsabilidad sobre los nietos. Bueno, a ver, no podemos perder del punto de vista de que cuando desde el derecho hablamos de responsabilidad es un término que puede entrañar obligaciones, deberes, que pueden ser interpelados ante la ley. Entonces el término de responsabilidad complejiza un poco la respuesta. Es cierto que los abuelos pueden verse, digamos, llamados al cumplimiento de determinadas responsabilidades cuando hay ausencia, digamos, de los titulares de la responsabilidad parental, que generalmente son los padres y madres quienes la ostentan, y puede entonces exigir determinadas exigencias a los abuelos para que, digamos, hagan un rol supletorio de, por ejemplo, la obligación legal de dar alimentos, que implica la satisfacción de esas necesidades básicas de supervivencia que hay que satisfacer necesariamente a niños, niñas y adolescentes, pues por su propia edad están imposibilitados de poder garantizarlas por sí mismos. Sin embargo, es lógico que no corresponde en una primera instancia esta responsabilidad a los abuelos. Sin embargo, en este dinamismo y bajo este principio de realidad familiar que hace la normativa familiar cubana, nuestro Código de las Familias, pues se reconoce también el papel que dentro de la familia, desde los jurídicos, juegan los abuelos, y a partir del reconocimiento de una serie de instituciones, pues también los, digamos, responsabiliza con ese cuidado, con ese derecho a la comunicación, con también tener que jugar un papel en que los, en este caso nietos y nietas, pues crezcan en ambientes de cordialidad, de comunicación, de no violencia, y también se les responsabiliza con ello como miembros de ese núcleo familiar en el que casi todos los niños y niñas cubanas se desarrollan por las características de nuestros núcleos familiares. Desde el punto de vista educativo, pues los abuelos también asumen una responsabilidad sobre la educación de los niños de la primera infancia como miembros de la familia, y en la propia dinámica familiar que se da dentro de ese núcleo, pues asumen determinadas tareas que lo hacen también responsable de la educación de los niños. Por lo tanto, son un miembro más que influyen positivamente o negativamente a veces en la educación de los niños. La parte que nos corresponde a nosotros como educadores de la primera infancia es precisamente educar a esa familia donde está incorporado el abuelo para que esa educación sea positiva, como dice la abogada, sea realmente en un ambiente de calma, en un ambiente de bienestar familiar donde los niños crezcan felices y a gusto. Aquí podríamos agregar que, por ejemplo, dentro del cúmulo de derechos que se les reconoce a los abuelos y abuelas como el derecho a exigir la comunicación con sus nietos y nietas, yo creo que es importante tener la premisa de que solo procederá si ese abuelo o abuela pues contribuye a la satisfacción de ese interés superior, y eso también detenta pues ese grado de responsabilidad. Bueno, si es un abuelo afectivo, si es un abuelo que ha estado presente en la crianza, si es un abuelo que propicia esa crianza sobre lo positivo y bajo estas condiciones de respeto, de intercambio, pues le será muchísimo más fácil exigir a la vez que se le respeten su derecho a la comunicación con sus nietos y nietas. También se comunica con nosotros Nadia Rondón Rodríguez, al igual que la anterior, desde Puerto Padre Las Tunas, y entonces ella nos pregunta, en el caso de fallecimiento de la madre o el padre, o en caso de abandono, ¿los abuelos tienen autoridad legal sobre los nietos sin tener que hacer los trámites correspondientes? ¿Cómo ocurre en este caso? A ver, primero creo que es muy importante que la familia cubana entienda que ningún caso es similar a otro, y que desde los jurídicos es muy importante posicionarnos en las características de cada caso concreto. Yo pretender dar ahora una respuesta generalizada a esa pregunta podría caer en confusión de los televidentes que hoy nos están observando, pues no van a ser las mismas respuestas para cada caso en específico. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, ante el fallecimiento, digamos, de ambos titulares de la responsabilidad parental, porque podemos posicionarnos en un supuesto donde fallezca uno, pero el otro sobreviva y continuará entonces sobre él o sobre ella el ejercicio y la titularidad de la responsabilidad parental,
pero podrán haber, ante el fallecimiento, digamos en este caso, de ambos titulares, diferentes escenarios también, que podrían llevarnos, por ejemplo, a que esos padres hayan hecho una delación, digamos delación al establecer en vida quienes ellos hubieran optado, ya sea a través de un acto intervivo, con una declaración de voluntad, como por la vía testamentaria, por quienes optan porque continúen con esa labor de cuidado de sus hijos. Eso no opera tampoco de forma automática, pues tiene que haber un respaldo judicial que se asegure de que esas personas pues cumplirán con ese rol adecuadamente. También puede ser que nada se hayan dispuesto los titulares de la responsabilidad parental al respecto, y entonces habrá que decidir en sede judicial, dentro, digamos, siempre prefiriendo ese núcleo familiar, quiénes son las personas que de forma más idónea y muy importante, también entendiendo las características del caso concreto, incluso las opiniones de los niños y niñas que están involucrados. Sabemos que aquí hablamos de la primera infancia, quizás un poco más complejo percibir esa declaración verbal en un niño pequeño, pero también hay que interpretar su comportamiento y delimitar a partir de los miembros de la familia que tienen un lazo afectivo más cercano a ellos, pues quién está en las condiciones más óptimas para cumplir con ese ejercicio de la institución que pues se decida debe instaurarse. En este caso estamos hablando de un fallecimiento, debería tender a ser una tutela. Ahora, los abuelos, por la propia dinámica, abuelos y abuelas, por la propia dinámica de la familia cubana, muchas veces son los protagonistas de ese rol, porque es en un número de casos importante las personas que luego de los padres y madres son más afectivamente cercanos con los niños y niñas, pero también quienes más se han responsabilizado con la crianza y el cuidado de ellos. Ahora, esto no es una verdad absoluta, repito, habrá que atender a las particularidades de cada caso. Ahora, en el caso donde, por ejemplo, hablabas de abandono, el abandono puede tener también diferentes matices porque, por ejemplo, si estamos hablando de una ausencia temporal de la madre y el padre por razones, por ejemplo, en las que se encuentran fuera del territorio nacional o de la provincia donde reside el niño por motivos personales o profesionales, pues muchas veces se delega el cuidado a abuelos, a tíos, pero bueno, las abuelas y abuelas cumplen un rol fundamental en ese ejercicio de cuidado. Y ahí hay un reconocimiento que hace el Código de lo que se conoce como guardas de hecho, que es una institución fáctica, pero que también tiene su valor. Sin embargo, es importante apuntar que las familias, en este caso los titulares de la responsabilidad, madres y padres, en estos supuestos también pueden optar por hacer una transición, digamos, temporal del ejercicio de la responsabilidad parental. Ojo, nunca de la titularidad, pero sí del ejercicio, y así queda de forma instrumentada y de cara al respaldo legal, pues mejor elaborada esa protección que estarán ejerciendo los abuelos u otros miembros de la familia sobre esos niños y niñas. La siguiente pregunta nos llega desde Norman Vera Díaz, desde Ciego de Ávila, y quiere saber en qué circunstancias los abuelos pueden asumir la guarda y cuidado de los nietos y además qué requisitos deben cumplir los abuelos para asumir esta guarda y cuidado. A ver, tenemos que entender que hay varias instituciones que pueden tener lugar bajo estas dinámicas de cuidado. La primera, ya lo mencionaba en una de las respuestas anteriores, es la guarda de hecho, que es la mera situación fáctica que se da cuando los niños, sin otra instrumentación o trámite, quedan al cuidado de los abuelos. Pero que es importante que la familia tenga en cuenta que hoy por hoy es posible instrumentarla a través de la vía judicial para también tener un respaldo legal que, digamos, posibilita también a las abuelas y abuelos un mayor rango de actuación ante determinados, puede ser trámites burocráticos o necesidad incluso de atender cuestiones de urgencia que ante la no presencia temporal o permanente de los titulares de la responsabilidad parental tengan ellos que asumir. Otra variante también es esta traslación del ejercicio de determinadas con parte del contenido del ejercicio de la responsabilidad parental que pueden hacer los titulares de ella a favor de abuelos u otras personas que consideren idóneas para ello porque saben que se van a ausentar temporalmente. Es muy importante saber que estas son instituciones pensadas para algo temporal, algo, digamos, que no es una situación de permanencia.
Y bueno, ellos pueden prever antes de ausentarse, decir, bueno, yo ir ante notario, instrumentarlo, yo delego en mis padres el determinado ejercicio de la responsabilidad parental y es también un respaldo entonces para llevar a cabo esa tarea. Y bueno, en un supuesto o supuestos más complejos, como el que debatíamos del fallecimiento de ambos titulares de la responsabilidad parental o su ausencia permanente o que han sido privados o suspendidos de la responsabilidad parental, pues digamos que los abuelos y abuelas pueden solicitar que sobre los mismos recaiga la tutela de estos nietos y nietas menores de edad, también en un proceso judicial que los respalda, bueno, con el valor de probatorio que van a llevar a cabo de que ellas son las personas idóneas para ejercer esa tutela, siempre teniendo en cuenta que serían supuestos donde queden extintos esos lazos de responsabilidad parental con quienes eran originalmente sus titulares. Muy importante, tienen que quedar probados en estos procesos que en este caso las abuelas o los abuelos o cualquier persona que pretenda instituirse como tal son capaces de llevar a cabo el contenido de las responsabilidades de la responsabilidad parental, es decir, que puedan llevar a cabo la manutención de ese niño o niña, pero también llevar a cabo una crianza positiva, un acompañamiento de la crianza, un también desarrollo de la participación del niño o niña, todos estos llamamientos a los que está, digamos, el Código de la Familia llamando a los titulares de la responsabilidad parental. Y evidentemente también, en función de cuál sea la institución y cuáles sean las características de su puesto, pues la representación legal de ese niño o niña y también el manejo de todos los aspectos personales y patrimoniales, porque bueno, también tenemos niños y niñas que son titulares de un grupo de bienes y pues quienes estén en ejercicio de ese cuidado podrán o no, dependerá de las circunstancias, entonces administrar ese patrimonio. Muchas gracias a las dos por compartir este segundo momento. Les pido hacer una pausa en nuestra conversación, pero que se queden conmigo para cuando vayamos a hacer el final del programa, este cierre, porque hay otras preguntas. Yo decía, Lisbeth, desde el inicio que podíamos comentar si es recomendable la crianza de los nietos solo por los abuelos, cómo evitar que los abuelos se vean rechazados en un hogar donde hay niños, pero también me gustaría que ambas compartieran recomendaciones finales para toda la familia y además, como son asiduas televidentes, ya saben que Tuntún prepara un regalo para cada una de nuestras invitadas, así que nos vemos en unos minutos después de la sección. Gracias a usted también por acompañarnos. Ya sabe, hablamos hoy de la presencia indispensable de los abuelos en los niños y niñas de la primera infancia. Bueno, yo como abuela me siento contenta y muy protegida, ya que yo he criado a mi nieto sola y lo he caminado por el bien. Con su educación he tratado de que sea una buena persona, me preocupo en los momentos que tengo que preocuparme, por ejemplo, en su círculo, en su medio ambiente, tratando de darle una buena educación. Y muy contenta, me siento muy contenta porque me encuentro muy protegida por el Código de la Familia, ya repito, valga la redundancia, porque se pensó en nosotros, los abuelos, en estos momentos, que somos padres de esos niños que uno lo acoge como sus verdaderos hijos. Para mí él es un hijo, ya que soy la que lo estoy criando y el Código de la Familia me ampara mucho, me ayuda. Y aprovechamos la sección para entregar los regalos de Tuntún a la familia a nuestras invitadas, así que espero que lo disfruten y que también eso sirva para que regresen pronto, ¿verdad?, a nuestro programa. Pero no nos vamos todavía, porque recuerden que habíamos hablado de recomendaciones. Varias personas nos han escrito, por ejemplo, Carla Ramírez Rosales, desde Los Negros en Contramaestre, Santiago de Cuba, y también Idalmis Ortiz Vera, desde Ubero, en Guamá, Santiago de Cuba. Muchísimas gracias a todos. Y entonces sí, quieren recomendaciones para toda la familia, y a mí me gustaría particularmente iniciar con las recomendaciones legales y luego terminar desde el punto de vista educativo. Dos cosas muy importantes. La primera, que las familias entiendan que garantizar el derecho a la comunicación de los nietos y nietas con sus abuelos y abuelas es un derecho que se satisface bilateralmente. O sea, estás beneficiando a ese niño o niña y estás beneficiando a ese
generalmente adulto mayor, aunque sabemos que no todos los abuelos y abuelas lo son, y de ahí se deriva entonces la necesidad y la importancia de que las familias así lo entiendan y así lo garanticen. Y lo segundo y muy importante es que yo recomiendo a las familias cuando se vean en alguna disyuntiva dentro de la dinámica familiar, como pueden ser estas que hemos comentado hoy, acudir a un especialista del derecho, específicamente abogados en nuestros bufetes colectivos que están preparados y conocen los contenidos de la norma familiar para asesorarlos y encaminarlos en cuál es la institución que, atendiendo a las características concretas del caso que se le está presentando, pues merece la pena promover y defender en pos de satisfacer sobre todo la protección a ese niño o niña. Bueno, desde el punto de vista educativo, pues las recomendaciones van dirigidas precisamente a que nuestros niños crezcan en un ambiente feliz, en un ambiente estable, que proporcione su satisfacción socioafectiva. Recordarles que la primera infancia para nosotros, los especialistas, y para nuestros niños es la etapa más importante de la vida de cada ser humano, pues en ella se forman todas las premisas de todo el desarrollo posterior que va a alcanzar el ser humano. Por lo tanto, potenciar ese desarrollo en los niños de la primera infancia es esencia para su futuro. Además de que deben crecer felices, deben crecer con la satisfacción de todas sus necesidades infantiles cubiertas, necesidades desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte de los conocimientos, de todo lo que necesita un niño para ser feliz, y estoy segura que tendremos hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Muchas gracias a las dos. Ahora sí, cerramos nuestro espacio, nuestro tiempo de conversación. Ha sido un excelente programa a dos manos, que bueno, en algún otro momento debemos repetirlo, ¿verdad? Gracias por estar junto a nosotros. Y hoy, familia, las ideas esenciales las pusieron nuestras invitadas. Así que sin más me despido, invitándole a que regrese el próximo sábado. Estaremos de vuelta con un nuevo tema de interés, nuevos especialistas, con los videos, con las secciones, con las preguntas que usted no deja de enviarnos y, por supuesto, todo este equipo listo para tocar a su puerta. Como siempre, tum tum, cuando usted abra, yo voy a estar para decirle hola, familia. Por hoy nos vamos. Hasta la próxima.